Dios le bendiga, amados hermanos. Le habla la pastora Ángela de la Iglesia de Ministerio de Restauración. Vamos a continuar con la enseñanza, los dones del Espíritu. Vamos ahora por el video capítulo 5, va a ser el número 5. Es muy interesante, bueno que usted lo escuche, porque le enseñará cómo ministrar los dones y cómo comportarse. Así que vamos a darle lectura a Santiago 4:4. Tenemos que leer siempre este verso bíblico porque la gente se le olvidó que no debe de hacerse amigo del mundo. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La amistad con el mundo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Eso es verdad. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que el Espíritu dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros no nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestras risas se convertirán en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él exaltará. Alabado sea el Señor. Así que, amados hermanos, meditad en este verso bíblico todos vosotros para que podáis resistir al diablo. Apartaos de los deleites del mundo, amados hermanos. Servid a Cristo de todo corazón. Que vosotros sirváis a Cristo con un corazón humillado, un corazón dispuesto a cambiar, a que Él lo transforme de adentro hacia afuera. Vamos a continuar, vamos a pasar al siervo que vas a continuar con la lectura en el libro Los dones del Espíritu. Muchos están operando en los dones en estos tiempos y creen que van rumbo al cielo, pero están muy equivocados. Gloria a Dios. Delo buenos días, siervo, y continúe con la lectura. Buenos días. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Continuamos. Pablo dijo que la recompensa debida por los pecados que todos hemos cometido es la muerte. Si usted quiere justicia, puede obtenerla, porque Dios es justo, pero la alternativa a la justicia es su gracia. No lo que usted ha ganado, no por lo bueno que sea usted, no por lo que haya trabajado, sino el don de gracia gratuito y merecido de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Romanos 8:10, Pablo estableció la conexión entre vida y justicia.
Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. La antigua naturaleza adámica ha muerto, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esta vida viene mediante el Espíritu Santo, porque somos considerados justos. Dios no puede dar vida a los injustos. La vida eterna se recibe sobre la base de la justicia de Cristo, imputada a nosotros mediante la fe en Él. Un carisma es un don incondicional de Dios para nosotros. Avanzando a Romanos 11:29, Pablo dijo, porque irrevocables son los dones, carisma y el llamamiento de Dios. Cuando Dios da un don, Él no cambia de idea. Imagina que le he dado a una de mis hijas adultas un automóvil nuevo. Si de verdad es un don, no podría posteriormente retirarlo si ella hiciera algo que yo desaprobase. De lo contrario, hubiera sido tan solo un préstamo condicional. De igual forma, cuando Dios nos da sus dones, incluyendo los dones del Espíritu, no los retira incluso si los usamos mal. Debemos dar cuenta de lo que hacemos con ellos, pero como son regalos, no son revocables. Esto es así no solo con los dones de Dios, sino también con el llamamiento de Dios. He conocido a muchas personas que tenían el llamado de evangelista. En muchos aspectos su vida no estaba en orden. Puede que hasta se hayan emborrachado o vivido de forma inmoral. Sin embargo, cada vez que predicaban, personas se convertían. Uno se puede preguntar, ¿cómo pueden ser estas personas usadas por Dios? Se debe que Dios les dio el don y Él nunca recupera lo que ha dado. Si alguna vez el que yo reciba un don está condicionado a que sea lo suficientemente bueno como para seguir teniéndolo, entonces no es un don de gracia. No recibimos un don ganándolo, mereciéndolo o siendo lo suficientemente buenos para alcanzarlo, y lo mantenemos hasta que deliberadamente lo abandonemos, lo cual puede ocurrir, pero Dios nunca nos los quita. Entender que un carisma es un don incondicional es vital a la hora de recibir y ejercitar los dones espirituales. Observe que Pablo emparejó la palabra don con la palabra gracia. En Romanos 12:6 hasta el 8 escribió: de manera que teniendo diferentes dones, carisma, dones de gracia, según la gracia, caris que nos es dada, si el de profecía usese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pablo enumeró 7 tipos específicos de carisma. El primero es profecía, el segundo es ministerio. La palabra griega para ministerio significa servir, principalmente en el sentido práctico. Está relacionada con la palabra de la que se deriva el término diácono. Esta es esencialmente una forma de servicio en la esfera de lo material de la vida. Después enumeró enseñanza, exhortación, dar y liderar. La palabra griega para dar que ver con el compartir, pero significa compartir de nuestra sustancia material, de nuestras finanzas. La palabra griega para liderar es proistemi, que significa estar sobre o a la cabeza de. Véase también Primera Tesalonicenses 5:12, Primera de Timoteo 3, del 4 al 5, el 12 del 5 y el 16. En Primera de Timoteo 3 hay un paralelismo
paralelismo directo entre un hombre que gobierna su familia y un hombre que gobierna la iglesia, porque Pablo dijo, pero es necesario que el obispo gobierne proistemi bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar proistemi su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primera de Timoteo 3, 2, del 4 al 5, la autoridad de un padre en su familia, por lo tanto es un patrón para la autoridad de un líder en la iglesia. Por último tenemos el don de mostrar misericordia. Me encanta enfatizar que mostrar misericordia es un carisma específico. No todos los dones carismas son espectaculares. Muchas personas están buscando solo lo sensacionalista. Millones de personas en este mundo necesitan a alguien que les muestre misericordia. Hay muchas personas solitarias que anhelan que alguien les brinde amabilidad. Hemos recibido la misericordia de Dios y tenemos la obligación de mostrar su misericordia. La iglesia primitiva regularmente asumió la responsabilidad de cuidar de los pobres. La mayoría de las iglesias modernas tienen un comité para todo, menos para cuidar de los pobres. Este es un ministerio de gracia que se ha descuidado mucho. Pero estos son todos los tipos de carisma que los creyentes en las iglesias deben ministrar. Carisma en Primera y Segunda de Corintios. El libro de Primera de Corintios probablemente tiene el mayor número de apariciones de la palabra carisma, aunque Romanos le siga muy de cerca. Primero, Pablo dijo a la iglesia de Corinto: nada es falta en ningún don carisma, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:7. Pablo dijo a esta iglesia, la cual tenía algunos problemas morales muy graves: estoy muy contento de que no les falte ningún don. Todos los carismas se manifiestan entre ustedes. Piense en todos los problemas de esta iglesia en Corinto. Por ejemplo, abiertamente había inmoralidad, donde un hombre se había juntado con la esposa de su padre. Sin embargo, por las palabras de Pablo, podemos ver que los creyentes, a pesar de ello, tenían dones de gracia. ¿Por qué? Otra vez no los tenían porque los merecían. He observado que las personas que no son religiosas a menudo tienen mucha más fe para apropiarse de los dones de gracia de Dios cuando oyen de ellos, porque no luchan con la idea de tener que ganárselos. Saben que no pueden hacerlo. En cambio, a la gente buena y religiosa por lo general les suele costar mucho recibir los dones de gracia, porque aún piensan en su interior: tengo que hacer algo para merecer esto. Usted no puede ganarse los dones de gracia, solo puede recibirlos por fe. El ministerio de Pablo a los Corintios nos recuerda que recibir un don no necesariamente cambia el carácter de una persona. Dios quiere cambiar nuestro carácter para que seamos como su Hijo Jesucristo, pero esa no es la base para recibir los dones. No recibimos dones porque seamos buenos, sino que los recibimos por fe. En 1 de Corintios 7, 7 al 8, Pablo escribió: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, carisma. De Dios una la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo.
a qué don o manifestación de la gracia de Dios en particular se refería Pablo. En su propia vida era el celibato la capacidad de vivir sin casarse. Dijo ciertamente, desearía que todo el mundo tuviera este don para que pudiera servir al Señor a tiempo completo, pero soy consciente de que no todo el mundo lo tiene. Cada persona tiene su propia manifestación particular de la gracia de Dios, que le permite hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. No es bueno que una persona que no tiene este don intente vivir como si lo tuviera. Pero quiero que observe que Pablo afirmó esto como un don de gracia. En 1 Corintios 12:4, Pablo escribió, ahora bien hay diversidad de dones, carisma, pero el Espíritu es el mismo. Como destacamos anteriormente, hay muchos dones distintos, pero es el Espíritu Santo quien los dispensa a todos. Pablo entonces enumeró 9 dones de gracia específicos, los cuales son el tema de este libro, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículos 8 a 10. Un poco después Pablo dijo, procurad pues los dones carisma, mejores, versículo 31. Las personas no pueden desear dones si no saben qué son los dones. Pablo suponía que los cristianos estarían familiarizados con lo que eran los dones de Dios, con lo que tienen a su disposición. Observe que cuando dijo que deseamos los dones mejores, no está incentivando el orgullo. Los dones de gracia se dan solo a los humildes. El deseo de recibir dones espirituales en sí mismo no está mal. Para entender lo que Pablo quiso decir con los dones mejores, tenemos que ir al versículo 28, donde dijo, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran gobernaciones de RBA, los que tienen don de lenguas. Pablo especificó 8 funciones específicas o ministerios en la iglesia: apóstoles, profetas, maestros, milagros, dones de sanidades, ayudas, administraciones o gobiernos y variedad de lenguas. Para resumir su enseñanza, Pablo dijo que deseamos los mejores. Entonces, ¿qué dones son los mejores? Dudo que Pablo organizase estos dones por orden de mérito. No creo que podamos hacer una lista definitiva y decir que este es el orden de su importancia. Los mejores dones son los que cumplen mejor la función para la que fueron dados. Por lo tanto, cualquier don que cumpla su situación y circunstancias en ese momento es el mejor don. Cualquier don que cumpla su situación en ese momento es el mejor don. Se menciona un tipo completamente distinto de carisma en el siguiente pasaje. Pablo se estaba refiriendo a cierta experiencia en su propio ministerio misionero. 2 Corintios 1, del 9 al 11 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro
con la oración para que por muchas personas sean dados gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo se estaba refiriendo a una liberación milagrosa de un peligro extremo y lo llamó un don. Fue una manifestación de la gracia de Dios. Posiblemente Pablo estaba hablando de la situación en Listra cuando fue apedreado y arrastrado a las afueras de la ciudad por sus enemigos, y le dieron por muerto, pero después se levantó y se alejó como si no hubiera ocurrido nada. Véase Hechos 14 del 8 al 20. Esa intervención sobrenatural de Dios fue un don de gracia y llegó como respuesta a las oraciones de muchos. Es importante entender que una intervención repentina, increíble, sobrenatural de Dios, contrario a todo lo que normalmente podríamos esperar, es un don dado por la gracia de Dios para suplir las necesidades de una situación particular. Gloria a Dios, aleluya. Pues precioso esta palabra para que cada uno entienda que no porque tiene los dones está caminando bien. ¿Cuántas personas están usando los dones, están en homosexualidad? ¿Cuántas personas están en droga y están usando los dones porque una vez empezaron bien y están terminando mal? Mira lo que dice aquí en Corintio, en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, que nosotros sí podemos hacer todas las cosas, pero no todo nos conviene. Nosotros tenemos un libre albedrío, igual que los ángeles. Decidieron a quién servir y muchos se fueron con el enemigo. No hay esclavo. Dios no hizo esclavo a nadie, ni aun los ángeles. Los ángeles deciden qué quieren hacer, como el ejemplo de los ángeles caídos, los ángeles que se allegaron. ¿Por qué? Porque ellos tienen también libre albedrío para elegir lo que quieren hacer, o continuar sirviendo a Dios plenamente como deben de hacerlo para lo que fueron creados, o hacer cosas que le traiga problema a su salvación, porque una vez que hagan cosas que se lleguen a lo que no deben de hacer, pues se corrompen y son echados fuera y son encarcelados. Así que nosotros también no somos encarcelados en el momento físicamente, pero sí somos encarcelados espiritualmente, cuando hacemos cosas que no va con lo que el Padre manda hacer. Mire lo que dice el capítulo 13, dice: la viandas para el vientre y el vientre es para las viandas, pero tanto al uno como al otro, como las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Te tiene que vivir para Cristo, te tiene que cuidarse. Y Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. Aleluya. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son mis miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué dice los dos serán una sola carne? Y miremos cómo está el pueblo de Dios, que está con la ramera, está con el mundo y se están haciendo uno, porque van y practican las cosas del mundo. Se están haciendo, se están llegando a esa cosa que Dios no le agrada y que contamina su cuerpo. Pero siguen operando en los dones. Sí, seguirán teniendo los dones,
Podrán orar por enfermos, si fue dado el don de orar por enfermos, podrá orar por un muerto. Y Dios siempre se glorificará, porque su palabra no caerá por tierra. Pero si usted no se pone a mirar cómo está su vida espiritual, sino que se está llevando de los dones, de que Dios le muestra revelaciones y que Dios lo usa y que usted ora, y usted sigue en desobediencia, pues llegará un día que usted tendrá que ir a rendir cuenta y ya sabe lo que pasa cuando usted no está bien, correctamente caminando con el Señor, ¿dónde va a ser echado? Aleluya. Mira lo que dice en el 19. O ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Oiga bien, nuestro cuerpo no es nuestro. Este cuerpo no es nuestro. Y la gente dice, yo hago lo que quiera. No, usted no hace lo que usted quiera. Usted está ahí, pero ese cuerpo es prestado. Usted ni manda en usted siquiera, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Dígame qué es lo que usted tiene. Si el cuerpo no es de usted, ni el espíritu, ni el alma, que usted tiene, usted no tiene nada. No, yo no tengo nada. Yo soy de Cristo. Me está recordando usted que fue comprada a precio de sangre. De ahí usted dependerá qué quiere hacer. Si viene y se mete en esos serios problemas que muchos cristianos están, no cristianos, cristianos. Cristiano es cualquiera, mi hermano. Aquí le dicen cristiano a los católicos, aquí le dicen cristiano a la rama de religiones, se llaman cristianos. Usted tiene de Dios un siervo de Dios siempre y cuando reúna las condiciones delante del Padre. Vamos a terminar, vamos a concluir con esta enseñanza preciosa. Padre de amor, Padre de misericordia, toda la honra y la gloria es tuya, toda la honra y la gloria es para ti, recordando que somos siervos inútiles delante de tu presencia. Hemos cumplido, hemos hablado y continuaremos dando esta enseñanza preciosa que usted ha puesto en mi corazón, para que entendáis la humanidad, que los dones no salvan, que los dones solamente son para usar, porque el Señor nos lo ha entregado y que no nos lo quitará. Y por eso muchos se están confundiendo y están equivocados, diciendo yo estoy bien porque yo tengo dones y sigo operando y el Señor me sigue escuchando. No, el Señor sigue haciendo milagros porque su palabra no caerá por tierra. Y si no, vámonos allá donde Moisés no obedeció exactamente como el Señor mandó, que no golpeara, sino que le hablara a la roca, y ellos golpearon la roca. Pero Dios sacó agua de la roca, aunque no hizo lo que Dios mandó, no dejó que su palabra cayera por tierra y no glorificaron al Señor. Es decir, que aunque usted opere en los dones, si usted está dando usted tiene mala conducta delante de los hombres, pero usted ora y la gente se sana, usted no está glorificando el nombre de Dios, porque usted está pisoteando la sangre de Cristo y no está haciendo que esa persona que recibió ese don, que aunque lo que va es por el milagro, pero en su corazón dice, yo no voy a ser cristiano porque mira el ejemplo que da ese. Ok, hizo el milagro y ya, y pasó. Pero no se arrepienten, mis hermanos. Debemos de pedirle al Señor que siempre demos ejemplo, porque somos embajadores de Cristo en la tierra. Los embajadores de los países no andan mal vestidos, andan con su traje de embajador, bien representado y bien educado.
Dios me le bendiga a cada uno de ustedes y que pasen una feliz mañana.